Continuando con el tema que empezamos en el video pasado, reducción de sistemas de fuerzas concurrentes, aquí tenemos tres fuerzas concurrentes que podrían ser más, que están actuando sobre un cuerpo. El punto de concurrencia es acá. Y entonces queremos reducir ese sistema a una fuerza, repito, que sea equivalente a las tres. Empezamos por trasladar cada una de las fuerzas a lo largo de su línea de acción al punto de concurrencia. Allí no estamos cambiando ningún efecto, el efecto de ninguna de las tres fuerzas. Entonces obtenemos esto. Es decir, que este sistema que tenemos aquí y este sistema que acabamos de encontrar son equivalentes. Sus efectos son el mismo en el cuerpo. Ahora, la resultante la podemos encontrar por métodos gráficos o por métodos analíticos. Por métodos gráficos sabemos nosotros entonces la resultante sería entonces la sumatoria de las fuerzas. Es decir, aquí en este caso tenemos tres fuerzas, esto sería igual, esto sería F sub 1 más F sub 2 más F sub 3 más etcétera, suma de vectores. Y gráficamente lo podemos hacer componiendo F1 y F2, encontramos su resultante, y luego la resultante de esas dos fuerzas la componemos con F3 y encontramos la resultante de las tres, es decir, la fuerza equivalente a este sistema. Y tenemos aquí entonces paralelogramo, y aquí tenemos entonces la fuerza resultante de esas dos, tenemos la R1, 2, y luego componiendo esta fuerza con esta obtenemos ya la resultante total, o sea que tendríamos, componiendo esas dos, tenemos el paralelogramo y nuestra resultante final será entonces esta. Esta es la fuerza resultante entonces, la fuerza equivalente a este sistema. Sumatoria de vectores gráficamente. Ahora, analíticamente lo podemos hacer también, saben ustedes, con las componentes rectangulares de la resultante. Y sabemos entonces que la componente rectangular en X de la resultante sería sumatoria de las componentes en X de todas las fuerzas. La componente en Y de la resultante sería la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas, y la componente de la resultante en Z sería igual entonces a la sumatoria de las componentes de las fuerzas en Z. Tres ecuaciones escalares entonces para encontrar. Y aquí digamos si esto es R sub X esto es R sub y esto es R sub Z, obtenidas así, entonces la resultante es la diagonal del paralelepípedo que tiene esas tres componentes como aristas. Es decir, aquí tendríamos la cara del frente, la cara superior, la cara de la derecha del paralelepípedo. Y entonces mi resultante
resultante es la diagonal de ese paralelepípedo, que es esta misma. Es la misma obtenida por lado y lado. Si tenemos un sistema de fuerzas solo en un plano, en el plano XY, por ejemplo, entonces estas tres ecuaciones escalares se reducen a estas dos. Esta no tiene sentido porque no tienen componente en el eje Z. Y por tanto, aquí tendríamos estas dos ecuaciones escalares cuando se trata de fuerzas en el plano. Muy bien. Y esto sería, por supuesto, claro, esto sería R sub X, la componente de la resultante en X. Esto sería la componente de la resultante en Y. Veamos este ejemplo. Tenemos tres fuerzas que actúan sobre esta ménsula. Ménsula es como una repisa. Está adosada a la pared. Es un elementico estructural sencillo. Y entonces nos piden nos piden reemplazar esas tres fuerzas por una fuerza equivalente. Vemos que son concurrentes. Aquí tenemos las dimensiones necesarias para resolver el problema, y entonces aplicando estas ecuaciones escalares tenemos que Rx sería sumatoria de f de x, solamente está la fuerza de 40 en x positiva, en y solamente tenemos la componente de esta fuerza, que podemos obtener entonces, como ustedes saben, por un triángulo geométrico que me indique la inclinación que hay acá, el de su línea de acción. Entonces, ven que estos son 120 milímetros, estos son 100 milímetros. Si dividimos entre 20, tenemos que esto sería aquí 6, esto sería 5 y esto sería el triángulo rectángulo, que sería entonces raíz de 61. Entonces, este triángulo geométrico y este triángulo que forma la fuerza con sus dos componentes son semejantes, y por tanto, por semejanza de triángulos, proporcionalidad de los lados, obtenemos entonces que F sub Y es la componente de esa fuerza de 60, y sería entonces, nos daría con la proporcionalidad de los lados del triángulo geométrico de esto, es negativa porque va hacia la izquierda, ¿vale? Esto, y sumatoria de f de z tenemos esta en toda su magnitud, 30, y es la componente de esta que sería también positiva, sería entonces esta y más los 30, y nos da ese resultado final. La resultante, por supuesto, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y nos da 91,7, y su representación vectorial sería esta, en newtons, por supuesto, siempre deben ir las unidades. Ahora, es importante ver aquí cómo podemos representar geométricamente esa fuerza equivalente. Y entonces aquí tenemos los datos. Por ejemplo, tenemos en X tenemos que esto es 40, en Y tenemos que es menos 46,1, y en Z tenemos que es más 68,4. Entonces, otra vez, con esas tres aristas formamos el paralelepípedo, y el paralelepípedo sería entonces algo así. Tenemos el de este paralelepípedo sería así, esta cara del frente, tendríamos esta cara superior, y esta cara del lado, ya está, la tenemos allí, la cara del lado. Y entonces mi resultante, la fuerza equivalente de las tres, sería entonces la diagonal de ese paralelepípedo. La diagonal de ese paralelepípedo, que esto sería entonces la fuerza resultante que acabamos de encontrar. Muy bien.
Con esto vamos a pasar a este concepto, momento de una fuerza respecto a un punto. Saben ustedes que el efecto de una fuerza sobre un cuerpo es trasladarlo en su misma dirección y en forma acelerada. Ese es el efecto característico de una fuerza. Pero también hay un efecto de rotación. Y a ese efecto de rotación está directamente relacionado este concepto. Momento de una fuerza respecto a un punto. Entonces vamos a definir. Supongamos que tenemos un punto que llamamos el centro de momento, tenemos una fuerza F, cuya línea de acción es esta, tenemos un punto A cualquiera sobre la línea de acción de la fuerza, tenemos el vector posición del punto A respecto del centro de momentos, llamamos R, y entonces el momento de la fuerza respecto de este punto se define como el producto cruz de esos dos vectores, que es por supuesto también un vector, y saben ustedes que es un vector perpendicular al plano formado por la línea de acción de la fuerza y el punto, el centro de momentos. Muy bien. Ahora, importante interpretar geométricamente ese concepto. Saben ustedes que la magnitud del momento es la magnitud, por supuesto, de su producto cruz de los dos vectores, que es esto. Y saben también que eso vale la magnitud de R por la magnitud de F y por el seno de teta. ¿Qué es seno de teta? Recuerden lo de su repaso de los vectores, que teta es el ángulo que forman los sentidos positivos de los dos vectores. Ya este ángulo teta aquí. Entonces, para la interpretación geométrica, fijémonos muy bien lo que es R seno de teta. R seno de teta. R seno de teta no es más que lo siguiente. Si por el punto O trazamos una perpendicular a la línea de acción de la fuerza, vale decir, este cateto opuesto a este ángulo, que ¿cuánto vale este ángulo? Pues lo mismo que este, porque son ángulos opuestos. Entonces esto sería teta. Entonces R seno de teta no es más que esto que hay acá, D, o sea, esto sería igual a F por D. ¿Y qué es D? D es la distancia del punto del centro de momentos a la línea de acción de la fuerza. Entonces fíjense que la magnitud del momento es directamente proporcional a la fuerza y directamente proporcional a la distancia del punto a la línea de acción de la fuerza. Esto se puede ver fácilmente. Fíjense ustedes que si nosotros nos imaginamos cómo hace rotar esta fuerza el cuerpo alrededor de este punto, pues giraría así, y por la regla de la mano derecha nosotros vemos que indicamos así el giro y va entonces hacia arriba. Interpretación geométrica muy importante que seguiremos practicando en estos ejercicios.